Prepárate, porque en un momento te contaré una historia que hará temblar tus nervios y te dejará sin aliento. ¿Estás listo para el miedo? El Circo de las Sombras. Un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un espectáculo sin igual. La carpa, enorme, se alzaba como un faro de colores brillantes contra la oscuridad de la noche. Sus luces parpadeaban, creando un ambiente de ensueño que atraía a todos los que pasaban cerca. Música alegre se escapaba de adentro, invitando a la gente a un mundo de magia y emoción. Los sonidos de risas y aplausos llenaban el aire, prometiendo una noche inolvidable. Pero detrás de esa alegría y diversión se escondía una sombra, una presencia inquietante que solo unos pocos podían percibir. El Circo de las Sombras guardaba un secreto oscuro, una leyenda que se susurraba entre los artistas y trabajadores. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta, algo siniestro se movía entre las sombras. La leyenda del payaso macabro, un ser que, según contaban, había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener su talento inigualable. Su risa, aunque contagiosa, escondía un terror profundo. Los niños miraban con asombro, sin saber que detrás de cada truco y cada risa había un precio que pagar. Los adultos, aunque disfrutaban del espectáculo, no podían evitar sentir un escalofrío recorrer sus espaldas. Los artistas, mientras practicaban sus actos, hablaban en voz baja sobre las desapariciones y los extraños sucesos que ocurrían tras bambalinas. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que el Circo de las Sombras no era un lugar común, y así, cada noche, el espectáculo continuaba. La gente seguía llegando, atraída por la promesa de maravillas y emociones. Pero siempre, en algún rincón oscuro, el payaso macabro observaba, esperando su momento para aparecer. El Circo de las Sombras, un lugar donde la magia y el misterio se entrelazan y donde cada risa puede esconder un grito. Cada noche, el circo cobraba vida. Multitudes ansiosas llegaban para ver el espectáculo. Los payasos, con sus caras pintadas y trajes extravagantes, hacían reír a niños y adultos, pero entre ellos se movía una figura inquietante, un payaso con una sonrisa grotesca y ojos que brillaban con una alegría que daba miedo. Su nombre, susurrado con terror, era Pavor. Pavor no era un payaso común. Su humor era cruel. Sus bromas rozaban lo macabro. Se movía entre las sombras, observando a la gente con una mirada penetrante que helaba la sangre. Se decía que Pavor se alimentaba del miedo, que sus risas eran el anuncio de una tragedia. Los rumores sobre Pavor comenzaron a circular entre los trabajadores del circo. Algunos decían haberlo visto cerca de las jaulas de los animales, susurrando a las bestias en la oscuridad. Otros juraban haberlo visto rondando por la noche, su risa fantasmal resonando en la carpa vacía. El miedo se apoderó del circo, un miedo que se extendía como una plaga silenciosa. Una noche, la tragedia golpeó al circo. Era una noche como cualquier otra, con la luna llena iluminando tenuemente el terreno del circo. Pero algo siniestro estaba a punto de suceder. Miguelito, el joven ayudante del mago, desapareció sin dejar rastro. Era un niño curioso, siempre explorando cada rincón del circo, fascinado por la magia y el misterio que lo rodeaba. Lo último que se supo de él es que estaba cerca de la carpa de Pavor. La carpa de Pavor era conocida por su atmósfera inquietante, un lugar que muchos evitaban al caer la noche. Su risa estridente fue el último sonido antes de que el silencio se apoderara de la noche. Aquella risa, que solía ser motivo de alegría, se convirtió en un eco aterrador que resonó en la oscuridad. El pánico se apoderó del circo. Los artistas y el público, al darse cuenta de la desaparición de Miguelito, comenzaron a buscarlo frenéticamente, pero no había rastro alguno. Pavor, el payaso macabro, había cobrado su primera víctima. Su presencia, siempre inquietante, ahora se sentía aún más amenazante. La desaparición de Miguelito marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables y aterradores que cambiarían el circo para siempre. Un grupo de valientes artistas del circo, decididos a encontrar a Miguelito, se adentró en la noche.
Armados con antorchas y su propia determinación, se enfrentaron a la oscuridad, buscando cualquier señal del payaso macabro y su joven víctima. La tensión era palpable, cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento sonaba como la risa escalofriante de pavor. La búsqueda de Miguelito continuó durante toda la noche, pero fue en vano. Los miembros del circo y los habitantes del pueblo se unieron en una desesperada búsqueda, recorriendo cada rincón del bosque cercano y los alrededores del circo. Las linternas iluminaban la oscuridad, pero no había rastro del joven ayudante. La angustia y el miedo se apoderaban de todos, mientras la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía lentamente. El payaso macabro había desaparecido, llevándose consigo al joven ayudante y dejando tras de sí un rastro de terror y misterio. Nadie sabía de dónde había venido ni por qué había elegido ese circo en particular. Las historias sobre su origen eran variadas y aterradoras. Algunas decían que era un espíritu vengativo, otras que era un hombre maldito. Lo único cierto era que su presencia había dejado una marca imborrable en todos los que lo habían visto. El Circo de las Sombras cerró sus puertas esa noche, marcado por la tragedia y la sombra del mal. Los artistas y trabajadores del circo, que antes eran una familia unida, ahora estaban divididos por el miedo y la desconfianza. Algunos decidieron abandonar el circo, incapaces de soportar el peso de lo ocurrido, mientras que otros se quedaron decididos a descubrir la verdad y vengar a su compañero perdido. La carpa, que antes era un lugar de risas y alegría, ahora era un recordatorio sombrío de la tragedia que había ocurrido. Pero la leyenda de Pavor, el payaso macabro, vivió. Un recordatorio escalofriante de que incluso en los lugares más alegres, la oscuridad puede acechar en las sombras, esperando su momento para atacar. Las historias sobre Pavor se contaban en susurros, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, un escalofrío recorría a los oyentes. Los niños del pueblo tenían pesadillas con su rostro pintado y su risa siniestra, y los adultos evitaban hablar de él, temiendo que al hacerlo lo invocarían de nuevo. Y en la distancia, un sonido escalofriante resonaba en la noche, la risa estridente de un payaso, un presagio de que el espectáculo, aunque macabro, debía continuar. La risa se escuchaba en los momentos más inesperados en medio de la noche, cuando todo estaba en silencio. Era un recordatorio constante de que Pavor seguía ahí, acechando, esperando su próxima oportunidad para sembrar el terror. El circo, aunque cerrado, nunca estuvo realmente vacío, pues la presencia del payaso macabro seguía rondando, un espectro que se negaba a desaparecer.